también que les parezcan importantes o notas que yo haga en la presentación. Y pues ya la apunte lo dejan para después. Les repito que esto va a estar en su grupo más tarde. Pues vamos a empezar, chicos. Mm, el sistema tegumentario, o el tegumento, pues, tiene la característica de ser el órgano más grande del organismo. Más grande en cuanto a extensión, en cuanto a superficie, más grande en cuanto a volumen y más grande en cuanto a funciones también. Entonces, el tegumento en conjunto va a ser la piel y todos los anexos cutáneos, ¿sí? Los derivados epidérmicos. Piel y anexos cutáneos. ¿Cuáles son estos anexos cutáneos? Uñas, pelos y glándulas. En un momento vamos a ver cuáles son esas glándulas. Entonces, eh, esta piel va a consistir pues, en un epitelio que va a cumplir la función de un epitelio de revestimiento, pero vamos a ver que este epitelio va a tener por ahí transformaciones histológicas, sobre todo ingresando a cavidades. ¿Sí? Por ejemplo, en las cavidades, la piel se va a convertir en otro epitelio denominado mucosa. Ustedes ya saben qué es una mucosa, ¿sí? Y no hay que confundirlo, pues, con una mucosidad, ¿sí? Entonces, pues, veremos que habrá zonas de transformación histológica, por ejemplo, los pliegues bucales, los labios, ¿sí? Donde nosotros podemos observar precisamente cómo la piel del exterior es muy diferente a la piel del interior de la boca, ¿sí? Porque, repito, es una mucosa, ¿sí? En un momento vamos a recordar ese término, ¿no? Pero básicamente la mucosa es piel sin queratina, ¿no? Entonces, este tegumento, como decimos, se continúa directamente con las mucosas de las cavidades, corporales, pero tiene una composición pues básicamente diferente en cuanto a al contenido de queratina. Bueno, entonces tegumento no es solamente la piel, no se me confunden, porque luego vamos a ver que por ahí hay bibliografías que se refieren a el tegumento como solamente la piel, o que se refieren a la piel como tegumento. Entonces, tegumento es el conjunto de todos los órganos que recubren nuestro organismo, ¿sí? La piel y los anexos cutáneos, ¿sí? Uñas, pelos y glándulas. Bueno, en un momento vamos a hacer una descripción un poquito más a profundidad para poder comprenderla mejor y ver su composición, entender a qué me refiero con eso de anexos cutáneos, pero pues vamos a ver primero cuáles son las funciones de este sistema tegumentario, las funciones de este tegumento. Bueno, entonces, las funciones están pues relegadas al tipo de células, al tipo de tejido que forman a este tegumento. Entonces, en un momento lo vamos a ver a profundidad, pero de acuerdo a ese tipo de células veremos las siguientes. A ver, primero que nada, dijimos hace un momento, se trata pues de un epitelio de revestimiento, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a anotar para que no se nos olvide. La piel va a ser un tejido epitelial, ¿sí? Y ustedes saben que el epitelio tiene dos caracterizaciones, el epitelio glandular y el epitelio de revestimiento, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos primero a esta primera función, epitelio de revestimiento. Eh, Como un revestimiento, pues va a actuar precisamente como eso, como una barrera que va a proteger a todos los demás tejidos contra agentes físicos, químicos y biológicos, ¿no? Va a proteger a todos nuestros tejidos de agentes físicos como la radiación, como la temperatura, como la humedad o como la desecación incluso. ¿Sí? Entonces, va a estar protegiendo de la radiación, por ejemplo. Vamos a ver que va a haber células especializadas en la producción de un pigmento
que es capaz de absorber la mayor cantidad de la radiación y pues evitar que esta radiación solar llegue a alterar el ADN de las células subyacentes. De la temperatura, porque además de servir como un termorregulador, ahorita vamos a platicar de eso, eh, va a estar directamente relacionado con con la homeostasis de la piel por medio de glándulas que se encuentran en su superficie. Nos va a proteger de la humedad, bueno, pues precisamente sirviendo como una barrera que aísla nuestros tejidos y de la desecación también, porque vamos a ver que en la piel, entre las células que forman a la piel, se llega a almacenar cierta cantidad de agua, ¿sí? Entonces nos va a proteger contra agentes físicos, nos va a proteger contra agentes químicos como pues precisamente sustancias, ¿sí? Como sustancias en la concentración adecuada pudieran llegar a ser dañinas para nuestro organismo, funcionando pues precisamente como una barrera física, ¿sí? Que esa sustancia debe atravesar para llegar a los demás tejidos. Y de agentes biológicos, pues ya saben chicos, agentes biológicos como bacterias, virus, hongos y parásitos que pudieran intentar ingresar a nuestros tejidos, ¿sí? Y aquí en cuanto a los parásitos, quiero platicar no solo de los parásitos microscópicos, de los que llamamos endoparásitos, ¿sí? Los microscópicos, sino también de los ectoparásitos, que son organismos macroscópicos, como algún tipo de insectos o algunos artrópodos, ¿sí? Que también pudieran alojarse en nuestros tejidos. Entonces, la piel, como dijimos, funciona como una barrera física que evita el ingreso de esos parásitos, de esos ectoparásitos, de esos parásitos macroscópicos a los demás tejidos, ¿sí? Entonces, pues, va a servir como una barrera, ¿sí? Una barrera física, una pared, pues, con la que se van a topar estos agentes físicos, químicos o biológicos que llegaran a ingresar o que llegaran a intentar ingresar a nuestros tejidos. Entonces, una principal función, como dijimos, es revestir a los demás tejidos para, pues, precisamente protegerlos. Bueno, y funcionando pues como una barrera que va a proteger, pues va a indicar a nuestro sistema inmunológico qué tipo de agente es el que quiere ingresar, ¿sí? Va a proveer información inmunológica procesando antígenos, ¿sí? Porque aquí vamos a encontrar las células presentadoras de antígenos, ¿no? Células efectoras. ¿Cuáles son estas células efectoras? Pues ya saben, chicos, las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, ¿sí? Y pues habiendo células dendríticas, también va a haber tejido linfático. Tal vez recuerden al tejido linfático asociado a la piel, el denominado SALT, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar, pues sí, linfocitos T y linfocitos B, pero vamos a encontrar también a las famosas células de Langerhans, ¿sí? Entonces, estas células de Langerhans van a actuar como presentadoras de antígenos para estas dos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿eh? Bueno, entonces una función inmunológica al contar con un tejido linfático que debe ser estimulado. ¿Quién va a estimular esas células linfáticas? Pues las células presentadoras de antígenos, ¿sí? Las famosas células de Langerhans. Bueno, dijimos que sirve como un revestimiento, ¿no? Y como barrera física va a protegernos de la temperatura o de la humedad o de la desecación. Entonces va a participar, perdón, en la homeostasis, regulando la temperatura corporal, actuando como una barrera y regulando también el contenido de agua, ¿sí? Porque vamos a encontrar que esta piel, además de servir como un epitelio de revestimiento, también sirve como un epitelio glandular, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en la dermis, en la segunda capa de la piel, glándulas, glándulas sudoríparas,
sudoríparas. Y estas glándulas sudoríparas van a funcionar como un termorregulador, ¿sí? Entonces la termorregulación mm, del, de la piel va a estar a cargo de este tipo de glándulas, ¿sí? Porque como decíamos, son capaces de almacenar agua, pero también de desechar a esa agua para regular la temperatura o para excretar algunas sustancias que ya no se requieren, ¿sí? Entonces, regulan la temperatura corporal por medio de las glándulas sebáceas, almacenando o expulsando agua. Otra función es que van a transmitir información sensitiva, siendo la piel una barrera, una pared, sirve como el límite anatómico entre nuestros tejidos y el entorno. Entonces, siendo la primera pared con la que se encuentra perdón, el entorno, esta piel tendrá una función aferente, es decir, pues que va a recibir esos estímulos externos y esos estímulos van a ser enviados al sistema nervioso central para que se puedan procesar, ¿sí? Y esta transmisión de la información sensitiva, esta función aferente, estará a cargo de las llamadas células de Merkel, ¿sí? Células de Merkel que son capaces de responder a estímulos térmicos, a estímulos báricos, presión, pues, a estímulos dolorosos, a estímulos luminosos, a cualquier tipo de estímulo, ¿no? Y estas células de Merkel al responder van a enviar esa información a una neurona bipolar que va a estar conectada pues directamente con el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, reciben información del entorno y la transmiten al sistema nervioso central para su procesamiento y responden ante ese estímulo pues de la manera que se tenga que responder. Entonces, pues, fíjense que también tiene una función sensitiva. Otra función de este sistema tegumentario es, pues como dijimos, si tiene una función glandular, tendrá una función secretora, ¿sí? Entonces va a secretar hormonas, va a secretar aislantes, va a secretar protectores, va a secretar citocinas, un montón pues de sustancias que van a apoyar al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y al recibir estímulos del entorno, al estar en contacto pues con el entorno, nos ayudará también a convertir algunos precursores a moléculas con actividad pues precisamente endocrina, ¿no? Por ejemplo, eh, el colecalciferol que nosotros podemos convertir a vitamina D, ¿de acuerdo? Entonces, con la radiación solar, controlando esa cantidad de radiación solar, puede convertir un esteroide básico a una vitamina, ¿sí? El colesterol, pues, podemos convertir, bueno, podemos cambiar su estructura, adicionar unos grupos funcionales y convertirlo en vitamina D, que será importante para un montón de funciones, desde inmunológicas hasta estructurales. Y bueno, como decíamos, a nivel de la dermis hay glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas que nos apoyan en la función excretora, ¿sí? Porque como lo hemos platicado ya, eh, los metabolitos de nuestro organismo, los desechos, pues, se van a eliminar principalmente por la vía renal, ¿sí? Por la orina o por la vía biliar, por las heces, pero pues vamos a ver que hay también sustancias que son capaces de ser eliminadas por la vía pulmonar, por el aliento o sobre todo por la vía cutánea, ¿sí? Entonces a través de las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, nosotros podemos ayudar a eliminar algunas sustancias que no tienen tanta afinidad por el agua como en el riñón o por las grasas como en el hígado. Entonces, esas sustancias con baja afinidad por agua, por grasa o por sales, pues van a ser eliminadas por la piel, ¿sí? Por medio de las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas, ¿sale? Entonces, chicos, espero que con todo esto que acabamos de platicar en esta diapositiva, vean que las funciones del sistema tegumentario no se reducen solamente a proteger nuestro organismo, a servir como una barrera física que va a evitar la entrada de agentes,
quiero que vean que tiene un montón de funciones que están relacionadas con el funcionamiento completo de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos bien, chicos. No ha habido dudas. Ya saben, ¿eh? Me pueden escribir por el chat. Entonces, voy a quitar estas anotaciones por si están tomando sus capturas o sus fotos, tómenlas ya. ¿Listo? Bueno, vamos pues a seguir, chicos. Pues vamos a encontrar diferentes tipos de piel eh, recubriendo a nuestro organismo, formando al sistema tegumentario. Entonces, los tipos de piel van a ser, pues, fácil, ¿no? Dos tipos, piel gruesa y piel delgada. Piel gruesa, ujú, y piel delgada. Entonces, esta piel gruesa la solemos encontrar sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? Esa es la piel gruesa, la piel más gruesa de nuestro cuerpo. El resto de todo nuestro cuerpo, el resto de todo nuestro organismo está revestido por piel delgada o piel fina, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos una comparación. En un momento vamos a platicar cuál es la diferencia entre uno y otro desde el punto de vista histológico, pero pues básicamente podemos ver, ¿no? Que la epidermis y la dermis, fíjense, tienen diferencias en cuanto al contenido de su estrato más externo. Ahorita vamos a ver cuáles son esos estratos. Entonces, aquí, esto que vemos aquí pintado como de color café, es la última capa. Y ven que consiste en un estrato bastante escaso. Y acá es la misma, ¿sí? No hay una relación ahí de mayor o menor aumento, son exactamente el mismo aumento. Y podemos ver cómo este último estrato de la piel, ¿sí? Tiene un grosor mucho, mucho mayor. Entonces, esa es la diferencia entre la piel gruesa y la piel delgada. En un momento vamos a hacer la descripción, ¿sale? Bueno, y a propósito, estoy utilizando un término que me van a escuchar utilizar durante toda esta clase, estrato. ¿Sí? Siempre que me escuchen decir estrato, me refiero a capa, ¿sí? Un estrato es una capa, ¿sí? Conjunto de células. Bueno, la piel va a tener tres componentes que están histológica y funcionalmente bien diferenciados. De externo a profundo, vamos a encontrar a la epidermis, a la dermis y al tejido adiposo subcutáneo. ¿Sí? Que antes se llamaba o antes le denominaban hipodermis, ¿sí? Ya ese término hipodermis decide no utilizarse, ¿sí? Y preferimos el término tejido adiposo subcutáneo por precisamente hacer referencia a la histología de esta capa, ¿sí? Igual en el examen le van a seguir poniendo hipodermis, ¿sí? Pero yo creo que no hay hay complicación para aprendernos ambos, ¿no? Entonces decíamos de superficial a profundo, encontramos aquí la epidermis, ¿sí? Todo esto que vemos así como amarillo, café, en este caso, es la epidermis. Un tejido conjuntivo subyacente forma parte de la dermis, ¿sí? Y debajo de la dermis, el tejido conjuntivo subyacente de la dermis es tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a describir todo con detalle, pero básicamente esos son los tres estratos de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y bueno, vamos pues a continuar para ver qué onda con cada uno de estos estratos. Vamos entonces primero con la epidermis, ¿sí? La epidermis va a ser un epitelio. Ojo, ¿eh? Porque cada una de estas capas que acabamos de describir, cada una de estas capas va a estar formada por un tejido diferente. Entonces, la epidermis, el estrato más superficial, consiste en un epitelio, ¿sí? Grábense eso. La epidermis es epitelio, ¿sí? Entonces, este epitelio va a consistir en
en un conjunto de células bastante características, pero vamos a ver que habrá infiltración de otras células con funciones realmente importantes en cuanto a lo que acabamos de platicar hace un momento, ¿sí? Entonces, la epidermis es primero que nada un epitelio, ¿sí? Pero habrá por ahí algunas células accesorias que cumplen funciones, pues en realidad muy importantes, ¿sí? Entonces, este epitelio va a estar formado por varias capas, ¿sí? Varios estratos. Entonces, pues vamos a ver que van a estar en contacto ya con el entorno, ¿sí? Y van a estar separando ese entorno de la dermis. Ok, vamos a encontrar principalmente a las células escamosas que forman al epitelio, que son los queratinocitos, ¿sí? Entonces, estos queratinocitos, escuchen el nombre, queratinocitos, son células encargadas de la síntesis y la secreción de una proteína estructural, que es la queratina, ¿sí? La queratina. Entonces, esta proteína va a proveer de una gran rigidez estructural a las células de las que formen parte. ¿Por qué? Pues porque van a estar formando básicamente filamentos intermedios. Y si recuerdan, estos componentes del citoesqueleto, estos filamentos intermedios, tenían precisamente esa característica de ser bien estables, muy, muy, muy estables, ¿sí? Y muy, muy rígidos, porque precisamente eso es lo que buscamos mm, en una capa protectora, ¿no? Eso es lo que nosotros desearíamos de un epitelio de revestimiento, ser estable y ser rígido. Recuerden que los filamentos intermedios tienen como principal proteína estructural, pues precisamente a la queratina, y que por consiguiente su característica principal es la estabilidad y la rigidez, ¿sí? Entonces, precisamente por eso decimos que la epidermis, el estrato más superficial de la piel, es un epitelio. ¿Un epitelio de qué tipo? A ver, vamos a recordarlo. Es un epitelio escamoso, polistratificado, queratinizado, ¿sí? Y precisamente eso es lo que hacía la diferencia entre las mucosas, ¿sí? Recuerden que con mucosas me refiero a la piel del interior de las cavidades. Otra vez, piensen en la piel que se encuentra en el tejido subyacente a la boca, ¿sí? Por fuera, pues. Y piensen en la piel que se encuentra ya en el interior de la boca, ¿sí? Son bien diferentes. ¿Por qué? Porque uno está completamente queratinizado, la piel, pues, en el exterior, y otro, pues no, en realidad no tiene queratina. La mucosa oral es un epitelio escamoso poliestratificado no queratinizado, ¿sí? Entonces, pues, estos queratinocitos van a ser células, como les decía, que tienen una función excretora, ¿sí? Perdón, secretora, no excretora, secretora. ¿Y qué es lo que van a estar secretando? Queratina. Vamos a ver que de hecho, al final de su ciclo biológico, estos queratinocitos ya no tienen organelos y consisten solamente en placas de queratina. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, estos queratinocitos, de acuerdo a su grado de maduración, van a ir formando 5 capas o 5 estratos. El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. En un momento vamos a describir a cada uno de estos y vamos a ver qué característica le dan histológicamente y fisiológicamente a la piel de la que forman parte. ¿Sale? Bueno, eh, a ver, vamos a resolver por aquí algunas dudas que surgieron durante la clase. Me preguntan, ¿qué era poliestratificado? Poliestratificado se refiere a que tiene varias capas, ¿sí? Acuérdense que un epitelio siempre va a tener su nombre y sus apellidos, ¿sí? Su nombre y sus apellidos. Entonces, a ver, recuerden que esto ya lo estudiaron en histología, ¿sí? Ya vimos histología. No en los seminarios, pues me refiero a sus clases normales, pero ya lo vieron en histología. Entonces, ¿qué significa esto de escamoso? Ah, pues que son células planas,
¿sí? Ya saben qué caracteriza a una célula morfológicamente como plana. ¿Qué significa poliestratificado? Que está organizado en varias capas, ¿sí? ¿Y qué significa queratinizado? Bueno, lo que vamos a explicar en un momento, ¿sí? Que las células, pues, eh, producen a esta queratina. Me preguntan por acá, ¿cuál es la diferencia entre excretor y secretor? Entre excretor y secretor, bueno, pues escucha los términos. Excretor es lo que ya se va a eliminar, ¿sí? Excretar es expulsar una sustancia que se va a eliminar, que ya no tiene ninguna función y que se tiene que eliminar. Secretor, secretor es hace referencia, perdón, a una sustancia que todavía tiene una función, que tiene que cumplir una función en el tejido en el que se esté secretando. Entonces, por eso hice ahorita esa corrección. Ya ven que les dije, la función de los queratinocitos es excretar queratina. No, no excretan, porque se va a utilizar, secretan. Por eso hice esa corrección, ¿sí? Entonces, algo que se excreta es lo que ya se va a expulsar. Algo que se secreta es algo que tiene una función. ¿Cuándo veremos histología aquí? Si lo consideran necesario, si quieren, lo podemos ver la semana que viene, ¿sí? Porque como es un tema muy, muy extenso, pues tal vez sí nos tomemos este par de clases. Entonces, vamos a dejar por ahí una encuesta en su grupo y ya veremos si lo consideran necesario o no. Pero si sí, pues lo vemos en un par de clases porque sí es un tema bien, bien extenso, muy, 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 muy extenso. Entonces sí nos tocaría tomar un par de clases. A ver, ¿qué más preguntaban? ¿A qué me refiero con ecto y endo? Bueno, hablando hace un momento de lo que hablamos de ectoparásitos y endoparásitos, endo, escucha el término, endo, ¿qué significa eso de endo? Dentro, ¿sí? Entonces van a ser parásitos que se encuentran dentro de nuestros tejidos, ¿sí? Y ectoparásitos son los que se encuentran en el exterior. Como endoparásitos, piensa, por ejemplo, en el virus del dengue, ¿no? Que tiene que entrar a nuestros eritrocitos, que tiene que entrar a nuestra sangre. Piensa en las amibas que tienen que entrar al tracto gastrointestinal, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso de ecto, que está afuera? Piensa, por ejemplo, en un piojo, en una pulga, en una garrapata, ¿no? Que tiene que quedarse en el epitelio. Entonces, a eso hace referencia eso de ecto y endo, ¿sale? A ver, entonces es falso cuando dicen que lo que se suda es grasa. Sí, completamente falso, absolutamente falso. Sí, nosotros no sudamos grasa, sudamos agua. Sí, secretamos grasa, sí, por algunas glándulas, pero nada que ver con eso de la función metabólica. Sí, entonces no, 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 ¿cómo creen? ¿Cómo la grasa no se suda? No, lo que sudamos es agua, ¿sale? Entonces no, es un mito. Bueno, entonces ahí está. Queratinocitos son un epitelio escamoso poliestratificado queratinizado. En un momento vamos a ver a qué nos referimos con esto de queratinizado. Ahora, los melanocitos. Ya ven que hace ratito les decía, hay células que se encargan de la producción de un pigmento que además de darle su color característico a la piel, va a protegernos de la radiación, absorbiendo precisamente esa radiación y evitando eh, que esa radiación afecte a las células circundantes. Entonces, estos melanocitos están encargados de la secreción, de la síntesis, perdón, y la secreción de melanina, ¿sí? Una proteína que, como les digo, sirve como un pigmento. Entonces, esta melanina, repito, absorbe a la radiación porque saben que tiene un color oscuro, ¿no? Entonces absorbe la radiación y evita que llegue a células circundantes y que afecte pues a ese tipo de células, ¿sí? Entonces los vamos a encontrar, a estos melanocitos, los vamos a encontrar distribuidos en el estrato basal, bueno, no, en el basal no, en el espinoso y en el granuloso de la capa de queratinocitos, ¿sí? Bueno, las células de Langerhans, estas son células dendríticas, ¿sí? ¿Qué onda con eso de las células dendríticas? Pues ya sabemos que las células dendríticas son células presentadoras de antígenos, ¿sí? Entonces, estas células presentadoras de antígenos lo que van a hacer es, pues, precisamente eso,
interactuar con los linfocitos T, ¿sí? Presentarles al antígeno y permitirles hacer esa función citotóxica contra dichos antígenos, ¿sí? A estas células de Langerhans las vamos a encontrar sí en la piel, pero también los vamos a encontrar en las mucosas, ¿sí? Recuerden, mucosas son las que se encuentran dentro de las cavidades. Mucosa oral, mucosa nasal, mucosa vaginal, intestinal, mucosa conjuntiva, mucosa bronquial, ¿sí? Entonces, a estas células de Langerhans las encontramos también en los nódulos linfáticos de la submucosa de este tipo de cavidades, ¿sí? Entonces, células de Langerhans son células presentadoras de antígenos que estimulan linfocitos. Y bueno, finalmente las células de Merkel, estas células de Merkel, dijimos que los vamos a encontrar en la región basal. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso de basal, ¿sí? O espinoso o granuloso. Y bueno, pues estas los vamos a encontrar en los pulpejos de los dedos. Los pulpejos son a lo que nosotros le llamamos las yemas, ¿sí? Donde encontramos pues las huellas digitales. Los vamos a encontrar en los labios, los vamos a encontrar en la cavidad oral y los vamos a encontrar en los folículos pilosos, precisamente para la sensibilidad. Entonces recuerden que estas células de Merkel son células que están conectadas con neuronas bipolares y polares aferentes, ¿sí? Ya saben a qué me refiero con aferente. Entonces su función es recibir estímulos del entorno. Ya dijimos, estímulos térmicos, estímulos de presión, estímulos dolorosos, estímulos de cualquier tipo. Ahí está. Vamos pues a enfocarnos en el primer tipo de células que son los queratinocitos. Y estos queratinocitos, como les digo, le van a dar su característica o su estructura característica a la piel. Y bueno, miren, aquí tenemos un diagrama en el que podemos observar a todos estos tipos de células pues, cumpliendo su función, ¿no? Todos estos que vemos así como moraditos, los más abundantes pues de la piel, estos son los queratinocitos, ¿sí? Los encargados de producir y de secretar a la queratina. Entonces, todos estos son los queratinocitos, los más abundantes de la piel. Estos que vemos como pintados de color, ¿sí? Estos que vemos así como con un pigmento son los melanocitos. Entonces, estos melanocitos van a infiltrar a los queratinocitos y les van a pigmentar para, pues precisamente como dijimos, protegerlos de la radiación. En los estratos más superficiales vamos a encontrar las células de Langerhans, ¿sí? Que como dijimos, van a estar capturando antígenos y presentándole esos antígenos a los linfocitos. Y bueno, perdón, en la región basal, pues vamos a encontrar a las células de Merkel. Siempre recuerden, tienen funciones aferentes. Vamos pues a ver a qué me refiero con eso de basal, de córneo, de espinoso, de qué sé yo, ¿no? Aquí tenemos todo este texto, ¿sí? Y este el texto para que lo lean después, pero vamos a este diagrama para explicar y que se entienda a qué me refiero con todo esto. Denme un momento, permítanme unos segunditos. Listo, chicos. Entonces, pues lo que estamos viendo aquí es epidermis, ¿sí? Esto es epidermis. Eh, no es la piel completa, es epidermis. Y bueno, acá debajo de este tejido papilar, o sea, este tejido pues que se proyecta, que hace estas curvas, encontramos a la dermis, ¿sí? Más al ratito vamos a explicar a la dermis. Vamos a enfocarnos aquí en la epidermis. Entonces, lo que estamos viendo aquí, pues consiste en todas las poblaciones celulares que acabamos de describir, pero sobre todo queratinocitos, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la descripción de esos queratinocitos y qué onda con su organización. Vemos que la primera capa, de profundo a superficial, de basal a apical, es la capa pues precisamente basal, ¿sí? Entonces esta capa basal es la que está en contacto con la lámina basal. Recuerden que todo epitelio requiere de una lámina basal. Entonces esta lámina basal
sostiene a estos queratinocitos. Y de ahí su nombre de basal, porque esta capa basal es la base, ¿sí? Es la base del epitelio. Y esta capa basal, pues consiste precisamente en la lámina basal. Lámina basal. ¿Qué es eso de la lámina basal? Pues ya saben, chicos, todo epitelio requiere una lámina basal. ¿Qué es esa lámina basal? Un conjunto de mucopolisacáridos que sirven como un pegamento, ¿sí? Como un adhesivo de esas células hacia el tejido conjuntivo que están cubriendo. Entonces, la capa basal consiste en células inmaduras, en queratinocitos inmaduros que están haciendo constantemente mitosis, ¿sí? Entonces, aquí hay queratinocitos queratinocitos inmaduros. Y por consiguiente, pues estaremos viendo células que están haciendo constante mitosis, ¿sí? Vamos a encontrar células que tienen que se encuentran, mejor dicho, en alguna fase del ciclo celular, ¿sí? En esta tinción, pues no es muy clara, pero si nosotros logramos aislar por ahí una muestra de la capa basal, pues vamos a ver que esas células pues se pueden encontrar en la profase, en la metafase o en la anafase del ciclo celular, ¿sí? Entonces esta es la capa basal, la más profunda, ¿sí? Que sirve pues precisamente como la base del epitelio. ¿Y qué encontramos aquí? A los queratinocitos más inmaduros, ¿sí? A las células más inmaduras, que están pues precisamente dividiéndose para reponer a las células más superficiales que se van a eliminar. Bueno, luego encontramos a la capa espinosa o el estrato espinoso. En este estrato espinoso nosotros vamos a encontrar a las células accesorias, ¿sí? Aquí encontramos células accesorias, ¿sí? ¿Y por qué se llama espinoso? Porque pudieron ver en el diagrama anterior que las células, como las presentadoras de antígenos, ¿por qué se caracterizan? Porque proyectan a su membrana, ¿no? Y forman esta especie de dendritas con las cuales se van a conectar con las demás células, ¿sí? Por ejemplo, las células presentadoras de antígenos. Las células de Merkel, ¿sí? Que se encuentran más bien en la capa basal, pero bueno, que se llegan a proyectar hacia el exterior. Entonces, células de Merkel proyectan a su membrana hacia el exterior, ¿sí? Para comunicar con el entorno, ¿sí? O los melanocitos. A ver, estas son las de Merkel, ¿sí? O los melanocitos, que igual que las presentadoras de antígenos, proyectan a su membrana para cubrir la mayor superficie posible, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama espinoso? ¿Por qué se llama estrato espinoso? Porque encontramos a las células dendríticas, a las células de Langerhans, a los melanocitos y a las de Merkel, que proyectan a su membrana formando estas dendritas, formando estas espinas, ¿sí? Con las cuales se van a extender hacia los diferentes estratos de la epidermis, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama espinoso? Por la morfología de las células que encontramos ahí, proyectando su membrana para formar, pues, precisamente estas prolongaciones. Entonces, estrato espinoso contiene las células accesorias. ¿Qué células accesorias? Células de Langerhans, células de Merkel y melanocitos, ¿sí? Y otra vez, ¿qué caracteriza estas células? Sus proyecciones de membrana que pues forman este tipo de espinas, ¿no? De ahí el término capa espinosa. Entonces, bueno, no en el examen de admisión, en el examen que yo les hago, les pregunto, ¿dónde se encuentran las células de Langerhans, las células, los melanocitos o las células de Merkel? Sobre todo en el estrato espinoso, ¿sí? Y otra vez, ¿por qué se llama espinoso? Por la morfología de las células. Ok, vamos ahora al estrato granuloso. En el estrato granuloso voy a borrar estos dibujos. En el estrato granuloso vamos a encontrar melanocitos maduros, ¿sí? Recuerden que en la capa basal dije melanocitos, ¿verdad? Queratinocitos. Eh, Recuerden que en la capa basal los queratinocitos estaban inmaduros, todavía no cumplían su función. En la capa granulosa encontramos queratinocitos
maduros. Es decir, pues que ya cumplen su función eficientemente. ¿Cuál dijimos que era la función de un queratinocito? La producción y la secreción de queratina. Entonces, pues se llama capa granulosa porque precisamente eso es lo que observamos en estos queratinocitos, ¿sí? Abundantes gránulos citoplasmáticos que consisten en vacuolas llenas de queratina. Entonces, en este tipo de células, nosotros vamos a encontrar un montón de gránulos, un montón de vacuolas que contienen a esa queratina para expulsarla y formar, pues, precisamente al estrato córneo. Ahorita vamos a ver qué es eso del estrato córneo. Entonces, los queratinocitos del estrato granuloso, como lo dice su nombre, van a contener abundantes gránulos. ¿En qué consisten estos gránulos? Son vacuolas que contienen queratina. ¿Sí? Queratina. Y bueno, recuerden que esta queratina tiene que ser expulsada para que cumpla su función. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos en la capa granulosa? Ya solo queratinocitos maduros, queratinocitos que tienen abundante queratina para expulsarla y formar a las últimas capas. Bueno, el estrato lúcido de la epidermis va a consistir en queratinocitos que ya expulsaron a esa queratina, ¿sí? Aquí nosotros vamos a encontrar queratinocitos que ya no tienen nada en su citoplasma, ¿sí? Que ya no tienen organelos y que ya no tienen ni a sus vacuolas de queratina, ¿sí? Entonces, ¿qué queda en el interior de una célula? Nada, ¿sí? Ya solamente eh, queda la membrana plasmática dividiendo o delimitando, pues, a su superficie. Entonces, en la microscopía lo que nosotros vamos a ver es un espacio vacío, ¿sí? Y se vería como un espacio traslúcido, de ahí el término capa lúcida, ¿sí? Porque es una capa traslúcida. ¿Por qué? Pues porque ya encontramos solamente células vacías, ¿sí? Células que ya no contienen nada. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver precisamente esos espacios que se observan como vacíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los queratinocitos que se encuentran ahí ya expulsaron a su queratina, todo esto que vemos así como morado, ¿sí? Todas estas proteínas, y pues ya no queda nada en su interior. Ya son solamente células que cumplieron su ciclo biológico. Por eso decimos, ¿no? Que la última capa de la piel consiste en ¿qué? Células muertas. Exactamente, porque son queratinocitos que ya expulsaron a su queratina, que ya cumplieron su función y que ya terminaron su ciclo biológico, ¿sí? Y entonces el estrato córneo de la epidermis consistirá pues ya solamente en placas de queratina, ¿sí? Entonces el estrato córneo van a ser solamente filamentos de queratina que se superponen unos sobre otros para formar pues precisamente esa capa tan característica de la piel, ¿sí? Entonces ya la última capa de nuestra piel, el estrato córneo, consiste solo en queratina, ¿sí? Y bueno, pues los restos citoplasmáticos y los restos de la membrana plasmática de los queratinocitos que produjeron a esa queratina, ¿sí? Y repito, pues por eso decimos que la última capa de nuestra piel consiste solamente en células muertas, ¿sí? A ver, por aquí hay algunas preguntas. A mí me habían dicho que el estrato lúcido y córneo, los queratinocitos están muertos y cuando llegan a la capa córnea, esas células están apiladas. Sí, sí, es correcto. Sí, esos queratinocitos ya cumplieron su ciclo biológico y no que las células, sino sus restos citoplasmáticos, ¿sí? Más bien lo que está apilado son las placas de queratina que expulsaron esos queratinocitos, porque recuerda que estaban en gránulos, ¿sí? Entonces, estos gránulos, recuerda también que la queratina es la principal formadora de los filamentos intermedios. Entonces, se formaron precisamente puentes entre esta queratina, estos subunidades de queratina, para formar estos haces o estas placas de queratina. Entonces, pues más que células, ¿sí? Apiladas, sería queratina, serían placas de queratina, ¿sí? Entonces, más que células, es queratina, ¿de acuerdo? Las células, pues recuerda que ya no son células, ya consisten solamente en la membrana plasmática, ¿sí? Y el resto de los queratinocitos, eh,
que expulsaron a la queratina. Entonces, no es que sean restos de células, no son células, ¿sí? Son, son simplemente las placas de queratina, ¿de acuerdo? Entonces, sí está muy bien que te digan que son queratinocitos, sí, pero no es que lo que se apila son las células. Lo que se apila, lo que se organiza en estas placas es la queratina que secretaron esas células, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué se le llama capa de Malpighi a la espinosa y a la basal? Pues porque precisamente ese es el nombre del histólogo que precisamente los describió, pero solamente por eso, ¿sí? Es el nombre del histólogo que lo describió. A ver, entonces, la piel gruesa tiene más queratinocitos, y es más abundante, más queratina, exactamente, sí. ¿Y es más abundante? Sí, exactamente. Vamos a ver que el estrato córneo es mucho, mucho más grueso. ¿Cuál es la función de los queratinocitos inmaduros? Mm, de los queratinocitos inmaduros es pues proveer de una población celular adecuada, de una población celular suficiente. Por eso decimos que su función es reproducirse, hacer mitosis constantemente, ¿sí? Entonces la función de los queratinocitos es hacer mitosis, ¿sí? Dividirse y dividirse y dividirse para formar una buena cantidad de queratinocitos que cumplan la función final. ¿Sí? Entonces los queratinocitos inmaduros del estrato basal tienen la función de dividirse, ¿sí? De reproducirse. Ok, pues ahí está, chicos. ¿Se ha entendido qué onda con las capas, con los estratos de la piel en la porción pues de la epidermis? ¿Se entendió todo esto? Yo creo que sí, ¿no? Quedó bastante claro. Ok, bueno, pues vamos a continuar, chicos. Esto es lo que tiene que ver con la epidermis nada más, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos algunos diagramas, ¿no? Donde vemos pues precisamente una micrografía donde vemos a todos los estratos de la piel, perdón, de la epidermis, ¿sí? El estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. Acá pues estamos viendo un diagrama, ahora vamos a quitar esto. Estamos viendo un diagrama en el que vemos pues precisamente las células que forman a esta piel, ¿no? Los queratinocitos inmaduros que están haciendo constante mitosis, los melanocitos, los queratinocitos maduros y ya la última capa de la piel que consiste en placas de queratina, ¿sí? Entonces ahí está. Y aquí vemos pues cómo se organizan esas células en un corte histológico. Ahí vemos pues precisamente, ¿no? A ver, vamos a hacer un aumento. Y pues aquí podemos ver en esta parte, miren, cómo todas estas células están haciendo mitosis. ¿Cómo sabemos que están haciendo mitosis? Porque su núcleo está dividido, ¿sí? Están en la, están en la cariocinesis de la mitosis, ¿sí? Están haciendo precisamente división celular. Y acá pues estamos viendo ya las células bien maduras. Incluso vemos a células que ya contienen solamente queratina. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está, chicos. Vamos entonces con la siguiente capa, que es la dermis, ¿sí? La dermis es ahora un tejido conjuntivo, ¿sí? La dermis consiste ahora en tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, tejido conjuntivo y obviamente su matriz extracelular. Ya saben qué es la matriz extracelular. De hecho, ya saben que en el tejido conjuntivo lo más relevante es, pues eso, la matriz extracelular, no las propias células. Entonces, células del tejido conjuntivo. ¿Qué células? A los fibroblastos. ¿Sí? Entonces, las células de la dermis son los fibroblastos. ¿Sí? Y repito, recordarán de sus clases de histología que la función de los fibroblastos es la síntesis, pues precisamente de la matriz extracelular. Entonces, ¿qué va a hacer esta matriz extracelular? Pues van a ser fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras eh, reticulares, ¿sí? O sea, pues a todos los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, aquí también vamos a hacer una anotación, este es tejido conjuntivo denso y regular,
¿sí? Entonces, pues, ¿qué es la dermis? La dermis es la segunda capa de la piel, está situada debajo de la epidermis, y bueno, vamos a ver que esta dermis está constituida por tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo? Tejido conjuntivo denso e irregular, ¿sí? Ya saben qué es eso de tejido conjuntivo denso e irregular. Entonces, ese tejido conjuntivo denso e irregular va a estar formado por su matriz extracelular. ¿Qué forma esta matriz extracelular? Principalmente fibras de colágeno, ¿sí? Fibras elásticas y fibras reticulares. Ustedes ya saben cuál es la función de todas estas. Si no, ahorita lo recordamos, ¿sí? A ver qué hora tenemos, chicos. Mm, bueno, ya llevamos un buen ratito en esto. Vamos a tomarnos 5 minutitos, ¿sí? Para tomar agua, para ir al baño, para comer algo, no sé. Y continuamos en un momento. ¿Sale? Entonces, 5 minutillos, muchachos, y continuamos. Mientras, si tienen dudas, váyanmelas dejando en el chat, ¿eh? Escríbanme en el chat para irles contestando. 5 minutos, chicos.
communicate in English easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication. Grammarly ensures you communicate clearly with fluency suggestions tailored specifically for you. See why 98% of multilingual speakers using Grammarly report that it helps them write in English fluently. You can also accelerate your productivity with Grammarly Go. Grammarly's generative. Listo, chicos. Yo creo que ya podemos continuar. Fíjense que me hicieron una pregunta bien chistosa hace un momento. Este, y es algo que nunca les había explicado. Me preguntan, que por qué les pongo música o por qué les pongo videos. Bueno, pues, pues una para que durante el tiempo que estén ahí esperando, pues no estén todos aburridos. Pero la razón principal de que les ponga música es como una señal, porque cuando está sonando la música, pues es porque los estoy esperando, ¿no? Estoy esperando que se conecten o les estoy dando el tiempo que les dije. Y ustedes ya saben que cuando se acaba la música es porque ya vamos a continuar. Entonces, pues es como eso, como una señal, ¿sí? Entonces, ya si no la habían captado, pues ya se los estoy diciendo. Cuando se acaba la música es porque ya vamos a seguir, ¿sí? Entonces, tómenla como una señal. Pero bueno, mm, los estoy condicionando, pues les digo, de manera muy pasiva, sí, sí, de manera pasiva, sí, pero bueno, exacto, pues sí, qué bueno, que sí la hayan captado. Pero bueno, vamos pues, a seguirle, chicos. Ya estábamos por acá en la segunda capa de la piel, que es la dermis, ¿sí? Entonces, pues dijimos que la capa epitelial, la capa más superficial, que es la epidermis, está unida a su membrana basal o a su lámina basal. Sí, entonces, pues esta lámina basal dijimos que estaba formada por un tejido conjuntivo, principalmente denso e irregular. Ya saben que este tipo de tejidos, dependiendo de las superficies, puede ser denso e irregular, denso regular o incluso laxo.
¿sí? Entonces, pues, esta membrana basal va a servir, como dijimos, el sitio de anclaje para nuestros queratinocitos y demás células. Entonces, ustedes saben, chicos, ya lo hemos visto, ya lo vieron en histología. Todo epitelio requiere una membrana basal. Entonces, esta membrana basal va a consistir, como dijimos, en una capa de mucopolisacáridos que anclan a nuestros queratinocitos. Entonces, los queratinocitos van a estar pegados a su membrana basal, pues como todo epitelio, ¿verdad? Como todo epitelio, aquí encontraremos a nuestras células ancladas. Pero este anclaje está dado por cierta estructura del citoesqueleto de las células. Ustedes recordarán a los desmosomas, ¿no? Los desmosomas son uniones intercelulares formadas por los filamentos intermedios de queratina, desmosomas. Esto ya lo vimos, ¿eh? Esto ya lo vimos cuando estudiamos el citoesqueleto. Entonces los desmosomas, pero para unir a la célula, a su membrana basal, tenemos a los semidesmosomas. Entonces, ¿qué son los semidesmosomas? Son filamentos intermedios de queratina que unen a la célula precisamente a su epitelio, ¿sí? Entonces, estos filamentos de queratina van a mantener unidos a los queratinocitos con su lámina basal. Entonces, pues, esta superficie está estabilizada por hemidesmosomas, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que son los hemidesmosomas? Filamentos intermedios de queratina que mantienen anclados, perdón, a los queratinocitos de la lámina basal, perdón, del estrato basal a su lámina basal. Entonces, el tejido conjuntivo en este caso va a consistir, como dijimos, en fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares, ¿sí? Para, pues, precisamente unir a los queratinocitos de la lámina, perdón, del estrato basal al propio tejido, ¿sí? Entonces, esto es a lo que nosotros le conocemos como dermis papilar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un momento, a ver, vamos a poner por acá un diagrama, por aquí, ¿sí? Recuerdan que hace un momento les hablaba de que la dermis, que si podía ser papilar o que si podía ser no papilar. La dermis papilar es esta, ¿sí? La superficie que une a la epidermis con la dermis. Esto que estoy subrayando, esto que estoy resaltando, es la dermis papilar, ¿sí? La lámina basal, pues. Y ya todo el resto que nos queda, todo lo demás que nos queda de la dermis, todo esto es lo que se conoce como dermis reticular. Entonces, esta dermis reticular va a contener a las fibras del tejido conjuntivo que van a formar pues, a esa matriz extracelular. Entonces, todo esto que estoy resaltando así como de negro consiste en las fibras de la matriz extracelular. Entonces, esta línea es la dermis papilar. Esta es dermis papilar. ¿Y qué es la dermis papilar? Pues precisamente la lámina basal, ¿sí? Y todo esto que está aquí debajo es la dermis reticular. ¿Y qué es la dermis reticular? Pues precisamente matriz extracelular, ¿sí? La matriz extracelular del tejido conjuntivo. ¿Sale? Entonces esto es dermis papilar, dermis reticular. Por eso hace ratito les decía, pues esta piel se caracteriza por ser muy papilar y por ser muy densa y no sé qué. Entonces, ¿qué es papilar? Pues estas como curvas, ¿sí? Estas curvas que se hacen en la piel. Ok. Bueno, pues aquí está, ¿no? La dermis reticular, dijimos, es matriz extracelular, entonces, ¿qué es? Fibras de colágeno y fibras elásticas, ¿sí? Que precisamente le dan esas características a la piel, ¿sí? Ya saben que la piel va a ser muy resistente gracias a las fibras de colágeno, o sea, la podemos estirar gracias a las fibras elásticas, pero gracias a las fibras de colágeno no la vamos a poder romper, o bueno, pues no la vamos a poder romper con facilidad, ¿verdad? Luego, por eso vemos que se forman las estrías, ¿sí? Las estrías son como un tipo de cicatriz que se forma no a nivel de la epidermis, ¿sí? Sino a nivel de la dermis. Cuando hay un aumento en el volumen de la piel, ¿sí? Por ejemplo, piensen en las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando hay un aumento en el volumen y en la superficie de la piel,
Bueno, pues hay veces que la dermis no va a ser suficiente, se va a ver superada por esa fuerza mecánica de tensión. Entonces se va a llegar a romper, ¿verdad? Se va a llegar a fragmentar y por eso queda una cicatriz, pero a nivel de la dermis, ¿sí? A nivel de la dermis. Vemos cicatrices en la epidermis comúnmente, ¿no? Esas cicatrices son bien características, pero en la dermis eh, no se repone tan fácilmente. Ustedes saben que las fibras de colágeno tardan muchísimo en reponerse. Recuerden que a nivel de la epidermis los queratinocitos están en constante mitosis y se van a reponer, pues básicamente cada hora, ¿sí? Los fibroblastos tardan muchísimo en producir al colágeno, a las fibras de colágeno, entonces tardan más, ¿sí? Y como la piel en su porción epidérmica, recuerden la piel, el estrato lúcido de la epidermis, pues como es translúcido, como es transparente, nosotros podemos ver a esas cicatrices a nivel de la dermis, ¿sí? Entonces, por eso les digo, se puede estirar, sí, gracias a las fibras elásticas, pero es bien difícil romperla, ¿sí? Entonces, cuando se rompen las fibras de colágeno, es cuando vemos pues esas cicatrices internas, ¿no? A ver, en el aumento de masa muscular también, pues sí, si es un aumento considerable, pues sí. Vamos a ver que a veces, cuando el aumento de masa muscular es muy acelerado, se llega a superar la resistencia tensiva de las fibras de colágeno, se llegan a romper y bueno, pues podemos observar esas cicatrices internas, ¿no? Y las cremas para las estrías, ¿qué le hacen a la dermis reticular? Reponer las fibras de colágeno, ¿sí? Reponer las fibras de colágeno, porque recuerda que lo que se está rompiendo son fibras de colágeno. Entonces, ¿qué le hacen las cremas para las estrías? Reponen esas fibras, nutren pues a los fibroblastos para que puedan secretar al colágeno más comúnmente. ¿Y por qué unas se ven como claras y otras estrías más rositas? Ah, pues precisamente por el contenido de melanina, ¿sí? Recuerda que los melanocitos se encargan de producir melanina, entonces no es que la cicatriz sea clara o oscura, es que la piel sobre esa cicatriz es más clara o oscura, entonces depende de la cantidad de melanina. A ver, por eso las cicatrices dañan la dermis, como en un corte muy profundo. Sí, de hecho ahorita vamos a platicar de eso, ¿eh? Porque apenas vamos entrando aquí. Ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto. ¿Se puede estimular a los fibroblastos para producir más fibras de colágeno? Sí, sí los podemos estimular con factores de crecimiento, ¿sí? Luego ya ven que hay tratamientos dermatológicos que consisten en aplicar plasma, ¿no? En aplicarnos nuestro propio plasma, porque ¿qué es el plasma? Chicos, a ver, recuérdenme, ¿qué es eso del plasma? A ver si es cierto que ya vieron histología. ¿Qué es el plasma? A ver, los leo. Escríbanme. Agua, ajá, exactamente. Es agua. Pero ¿qué hay en esa agua? ¿Qué hay en el agua? Pues todas las sustancias. Ajá, proteínas, hormonas, nutrientes, todo lo que necesitamos pues para nuestro metabolismo. Entonces el plasma es agua, es el líquido sanguíneo que contiene a todos nuestros factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza el plasma, porque en el plasma hay precisamente factores de crecimiento que estimulan a los fibroblastos para sintetizar a estas fibras. Entonces, ¿podemos estimular a los fibroblastos? Sí. ¿Cómo? Con factores de crecimiento que se encuentran sobre todo en el plasma. Por eso les digo, hay muchos tratamientos que consisten en aplicarnos plasma, así nuestro propio plasma en la piel. ¿La orina sale del plasma? Sí, es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. A ver, ¿qué más me preguntaban por aquí? ¿Se pueden evitar las estrías? Pues sí, sí las podemos evitar, pero pues hay casos en los que es inevitable. Por ejemplo, me decían hace ratito, ¿no? En el aumento de masa muscular, sí, se pueden evitar. ¿Cómo las podemos evitar? Pues controlando ese aumento, o sea, no pasándonos de ejercicio, ¿sí? Haciendo un crecimiento muscular moderado. En el embarazo sí es bien difícil, ¿sí? Muy, muy difícil. Y eso depende de cada persona, ¿sí? Depende de cada persona. En el embarazo hay mujeres que tienen una dermis muy resistente a la tensión y hay otras que no. Entonces eso depende de la fisionomía de cada persona. Hay fibrinógeno, me dicen por acá. Exactamente, una proteína
relacionada con la coagulación. Pero bueno, ok, entonces pues ahí están los dos tipos de dermis. La dermis papilar, que es la que se encuentra en la lámina basal, o que es la que forma, pues mejor dicho, la lámina basal, y la dermis reticular, que forma bueno, que se forma por las fibras de colágeno, bueno, las fibras de la matriz extracelular, pues. Bueno, les decía que en la dermis, algo bien, bien importante de la dermis es que a nivel de la dermis encontramos a todos los anexos cutáneos, ¿sí? En la dermis se encuentran los anexos cutáneos, ¿sí? Entonces, en estos anexos cutáneos, vamos a pasarnos a la siguiente foto, ¿sí? Por acá. Aquí estamos viendo dermis y acá abajo, esto que se ve como amarillito, no es que se vea amarillo, es que está pintado de amarillo para esta foto. Pero aquí en esta dermis, todo esto que estamos viendo, ahí voy, por aquí, todo esto, ok, todo, ahí voy chicos, estoy teniendo problemas técnicos. Ya saben que yo soy como Belinda con una computadora. Esto, ¿sí? Todo esto que acabo de marcar aquí es dermis, ¿sí? Y en la dermis, pues podemos ver a todos los anexos cutáneos, ¿sí? En la dermis vemos a todos los anexos cutáneos. Quiero decir, fíjense, glándulas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos observando una glándula, ¿sí? Aquí estamos observando glándulas, ¿sí? Vemos folículos pilosos. Este es un folículo piloso, de donde se va a proyectar un haz de queratina que va a salir y va a formar un pelo. Vemos alrededor del folículo piloso una glándula sebácea, ¿sí? Y alrededor de los folículos pilosos vemos músculos, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí es músculo, ¿sí? Músculo obviamente liso. Entonces, todos los anexos cutáneos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos, el sitio de nacimiento de las uñas, el sitio de nacimiento de los pelos, se encuentran aquí a nivel de la dermis. Aquí dice hipodermis, ahorita no hagan caso aquí, ¿sí? Esta es una foto que estoy utilizando para explicarlo mejor. Entonces, esto no. Entonces, a nivel de la dermis encontramos a todos los anexos cutáneos, ¿sí? Glándulas y sitios de nacimiento de otros anexos, ¿sale? Entonces aquí en la dermis nosotros vamos a encontrar a todos los anexos. Músculos erectores, me dicen exactamente a los músculos erectores del pelo, ¿no? Porque recuerden, los pelos, estoy utilizando ese término que se oye así como muy coloquial, muy despectivo, pero es que así se llaman, así se les denomina. Anatómicamente, los folículos pilosos producen pelos, ¿sí? Ya nosotros, para que suene más bonito, le decimos cabello, le decimos vello, pero el término anatómico es pelos, ¿sí? Entonces, pues ustedes saben que estos pelos, están distribuidos por toda nuestra piel y tienen sus funciones. Entonces, a nivel de la dermis y de la epidermis, tienen una función sensitiva y una función también homeostásica, ¿sí? Hay, um, como les digo, hay ocasiones en las que la temperatura corporal baja de golpe, ¿sí? Porque nuestro entorno es un entorno muy frío. Entonces, yo creo que ustedes han notado, ¿no? Que cuando hace frío, cuando tienen un cambio así, de temperatura muy brusco, vemos, pues precisamente que nuestros pelos de la piel como que se erectan, ¿no? ¿Para qué? Pues para retener una pequeña capa de aire cálido, de aire caliente en nuestra piel, ¿no? Entonces se quedan así extendidos para mantener una pequeña capa de aire caliente, ¿no? Que se va a disipar, se va a terminar disipando, pero pues que nos va a mantener cálidos por por un corto tiempo, ¿no? Entonces nos ayuda. O también cuando sentimos así como cuando recibimos pues un estímulo, ¿no? Que nos tocan de manera inesperada, que no nos esperamos un contacto y que sentimos que se nos eriza la piel, ¿no? O cuando nos asustamos, incluso cuando estimulamos también al sistema nervioso simpático o parasimpático, ¿no? Entonces, pues precisamente esos músculos erectores lo que hacen es lo que dice, extender a estos folículos para que cumplan una función, ¿sale?
Entonces, ¿qué encontramos en en la dermis? A todos los anexos cutáneos, ¿sí? Todos los anexos cutáneos. Glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, el sitio de nacimiento de las uñas, etcétera, etcétera. Y bueno, también aquí les quiero comentar algo importante que me mencionaban hace rato sobre las cicatrices. Eh, recuerden que el epitelio, vamos a regresarnos por acá. Recuerden que el epitelio, o sea, esto que estamos viendo acá, más allá de la dermis, el epitelio es un tejido muy poco vascularizado, que de hecho no recibe vascularización, o sea, no recibe vasos sanguíneos. Por eso cuando nos hacemos una herida muy superficial, ¿sí? Una cortada pues muy superficial, no vemos que sangra, ¿no? Ya ven que se ve, a eso es lo que le decimos como una raspada, ¿no? No sangra esa piel, nada más se ven como pequeñas escamas que se desprenden, ¿no? Pequeños escamas de queratina. ¿Por qué? Pues porque es eso, solamente queratina. Y recuerden, un epitelio no es vascularizado, no recibe sangre directamente. Entonces es el tejido conjuntivo el que sí es muy vascularizado y el que sí sangra cuando nos hacemos una herida. Entonces, si no sangramos, podemos determinar que esa herida está solamente a nivel del epitelio. Y si hay un sangrado, quiere decir que esa herida sí llegó a lesionar hacia la dermis, ¿sí? Entonces la dermis, sí es muy, muy, muy vascularizada y lo podemos ver precisamente en esta imagen, ¿no? Aquí se ve, el sitio de irrigación de varios vasos sanguíneos. Todos estos pequeños orificios que vemos aquí corresponden a vasos sanguíneos. Pero bueno, entonces pues ahí está lo que queríamos destacar sobre la dermis, ¿sí? En la dermis se encuentran todos los anexos cutáneos. Y bueno, ya finalmente la hipodermis, que como dijimos se denomina mejor tejido adiposo subcutáneo, es pues la parte más profunda, ¿sí? De la piel y está constituida por un tejido conjuntivo laxo, ya completamente laxo, porque se trata de tejido adiposo, ¿sí? Grasa, pues. Entonces, esto es a lo que nosotros le llamamos grasa subcutánea. Esta grasa subcutánea consiste en grasa blanca, ¿sí? O sea, pues, vamos a ponerle aquí, ya saben, ¿eh? Todos los tejidos siempre, siempre deben tener nombre y apellido, ¿sí? Entonces, es tejido conjuntivo adiposo unilocular, ¿sí? A la que le llamamos, pues, grasa blanca, ¿sí? Entonces, esta grasa blanca, ¿qué función va a tener? Esta grasa blanca va a tener la función de almacenamiento de energía, la función, pues, típica del tejido adiposo, ¿sí? De la grasa. Entonces, ¿qué es esto o en qué consiste, pues, esta grasa? Consiste principalmente en triglicéridos, ¿sí? Que pues les repito, tiene la función de almacenamiento de energía. Ya saben cómo se utilizan los triglicéridos, ya lo vimos cuando, o bueno, no, más bien lo platicamos cuando hablamos de metabolismo, ¿no? Entonces, pues, esta es su principal función, almacenamiento de energía. Y luego por eso, cuando no utilizamos la energía, cuando consumimos una gran cantidad de calorías, ¿sí? Y no las utilizamos y más bien almacenamos pues esa energía, pues vemos que este tejido adiposo, esta grasa blanca, aumenta su volumen, ¿no? Y ahí es donde empezamos a observar que aumenta la densidad del tejido adiposo y pues nos ponemos así como gorditos, ¿no? Nos ponemos cachetones. Entonces, porque precisamente se está almacenando más y más y más energía en forma de triglicéridos. ¿Y dónde se almacenan estos triglicéridos? Pues precisamente en el tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Ya saben pues que todo eso es cuestión metabólica. Bueno, otra función, ya ven que habíamos dicho que la piel tiene una función termorreguladora. Bueno, el tejido adiposo, ustedes saben que tiene una función de aislamiento térmico, no tan eficiente como el tejido adiposo multilocular, pero pues sí va a servir como un aislante. Entonces, pues nos va a ayudar a mantener nuestra temperatura corporal. Luego, por eso, mientras más gorditos estamos, menos frío nos da, ¿sí? Y si estamos muy flaquitos, bueno, pues vamos a tener
mayor sensibilidad a la baja temperatura, ¿no? Siendo tejido adiposo, pues va a tener la función de absorber impactos, pero esto ya más bien se va a referir a lo que nosotros conocemos o a lo que se le llama grasa visceral, ¿sí? Porque acuérdense que esta es la grasa subcutánea. Absorber impactos estará a cargo de la grasa visceral, ¿sí? ¿Se acuerdan de tejidos como el mesenterio, como el pericardio, como la grasa perirrenal, como las meninges, ¿sí? Entonces todos esos son tejidos conjuntivos y en cierta proporción son tejidos conjuntivos adiposos, ¿sí? Sobre todo el mesenterio, ¿no? Lo recuerdan, ya lo hemos visto. Entonces el mesenterio, ¿qué función tiene? Absorber impactos, pero sobre todo mantener fijos y proteger precisamente a los órganos, ¿no? Junto con el peritoneo, que pues también es tejido adiposo subcutáneo, ¿no? A ver, para que no se me hagan bolas, porque ya me metí a otras cosas. Vamos a recordar rapidísimo, les voy a poner por ahí un diagrama en el que vemos esos dos tipos de tejido adiposo, ¿sí? Para pues precisamente poder diferenciarlo, porque se los estoy platicando, pero puede que no esté quedando así como completamente claro, ¿no? A ver, ahí voy chicos, ¿eh? A ver, aquí estamos viendo un corte transversal de la cavidad abdominal, ¿no? Y en este corte transversal nosotros estamos viendo dos tipos de grasa, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, esta que les estoy señalando, este es el tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Y fíjense qué hay más allá del tejido adiposo subcutáneo, pues precisamente la piel, ¿verdad? Entonces aquí encontramos más allá, pues, de este tejido adiposo encontramos dermis y epidermis, ¿sí? Pero ya más dentro de ese tejido adiposo subcutáneo encontramos a este, mire, que es también grasa, ¿verdad? Miren, grasa aquí, grasa, 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 ¿sí? ¿Para qué? Para mantener fijos estos órganos. Aquí está el mesenterio, del que les platicaba, y aquí está el peritoneo. Entonces, como les dije en aquella clase, no hay que confundir a este peritoneo, a este mesenterio, con el tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Entonces, este es el tejido adiposo subcutáneo, el que antes le llamaban hipodermis, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Para que no se me confundan, ahí lo tengo. Y bueno, pues ahí nada más podemos platicar de esa función, ¿no? Lo que hace la hipodermis es almacenar energía, servir como un aislante térmico y absorber impactos ya más profundo. Entonces, siendo tejido adiposo, fíjense que tiene una función de facilitar la movilidad de la piel, ¿sí? O sea, hace que la piel, no me refiero a que sea más elástica, sino que sea más móvil. Bueno, y ahí están, chicos. Y bueno, pues sobre esto nos pueden llegar a hacer preguntas en realidad bien simples en nuestro examen de admisión, muy, muy simples, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos piden relacionar las capas de la piel con su representación. Y yo creo que ya quedó bien claro, ¿no? Dermis. La dermis, en este caso, es la segunda capa, ¿sí? Y la B. Luego, hipodermis, que recuerden que es el tejido adiposo subcutáneo. En este caso sería C. Y la epidermis, que es la capa más superficial, es la A, ¿sí? Entonces, de esta manera, la respuesta correcta sería el inciso A, ¿sí? Acá, ¿cuál es la capa de la piel en la que se encuentran los músculos erectores del pelo? Pues es lo que acabamos de platicar, ¿no? Todos los anexos cutáneos, absolutamente todos los anexos cutáneos se encuentran a nivel de la dermis, ¿sí? Se encuentran en la dermis. Aquí nos pudieron haber preguntado, tal vez no por músculos erectores. Nos pudieron haber preguntado por folículos pilosos, por glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, repito, todos los anexos cutáneos se encuentran a nivel de la dermis. Si me hubieran puesto aquí glándulas, si me hubieran puesto pelos, si me hubieran puesto uñas, ¿sí? Está en la dermis. Y la última, ¿cuál es la función bueno, cuál es una función del sistema tegumentario? Pues en este caso, permitir la termorregulación, ¿sí? Proveer estabilidad al cuerpo, pues eso lo hacen los huesos. Permitir movimientos, eso lo hacen los músculos, ¿sí? Entonces, termorregulación está a cargo de la piel, ¿de acuerdo? Entonces, ve, preguntas bien, bien simples, chicos. Muy, muy, muy simples. Ok. Y bueno, vamos entonces pues a esto de los anexos cutáneos.
Anexos cutáneos, pues van a ser todos los derivados, pues, de la dermis, ¿sí? Todos otros tipos de tejidos que se proyectan más allá de la dermis. Y entonces vamos a encontrar a los folículos pilosos, ¿sí? Y el producto de su secreción, que son los pelos, a las glándulas sebáceas y su producto, que es el sebo, las glándulas sudoríparas y su producto, que es el sudor. Y bueno, ahorita vamos a ver que las glándulas sudoríparas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Y las uñas. Entonces vamos a ver pelo. Entonces el pelo es, como les decía, una proyección de la dermis, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer aquí un aumento. En la dermis vamos a ver que se va a proyectar esta estructura. A nivel de la dermis, nosotros vamos a encontrar el folículo piloso. El folículo piloso es todo esto que vemos aquí, ¿sí? Todo esto. Entonces, en el folículo vamos a encontrar el bulbo piloso y aquí en el bulbo piloso vamos a encontrar células productoras de queratina, porque el pelo no es otra cosa más que queratina, ¿sí? Bueno, queratina y otras proteínas estructurales, pero principalmente queratina. Entonces, aquí en el bulbo piloso se va a proyectar esa queratina para formar, pues, este pelo, ¿sí? Y bueno, pues hay que destacar que en todo folículo piloso se encontrará también una glándula sebácea, ¿sí? Para la producción de sebo, que va a lubricar precisamente el camino de este pelo que se pone, ¿sí? Entonces, en un folículo piloso siempre, siempre, siempre vamos a encontrar, pues precisamente una glándula sebácea. Entonces, el folículo piloso va a estar, bueno, el pelo va a estar formado por el tallo de este pelo que se va a proyectar. Entonces, ¿qué es el pelo? Una estructura de queratina o un filamento o un conjunto, pues, de filamentos de queratina, ¿sí? ¿Qué encontramos en el bulbo piloso? Queratinocitos, ¿sí? Queratinocitos que, pues, van a estar produciendo la queratina que forma el pelo y terminando una vez de eso su ciclo biológico, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver que el pelo tiene varias capas. Ahorita las vamos a ver, ¿sale? El bulbo piloso, pues como les dijimos, es la porción terminal del folículo piloso, ¿sí? Entonces, pues vamos a encontrar que aquí simplemente hay una papila dérmica que va a conectar precisamente con la dermis. ¿Sí? Y aquí vemos las estructuras que encontramos, ¿no? El bulbo piloso, ¿sí? Con los queratinocitos que producen la queratina que se va a proyectar, ¿sí? Se va a proyectar y va a terminar formando a este pelo. Entonces el pelo va a tener tres capas: la médula de queratina, la corteza de tejido conjuntivo y la cutícula, que va a ser una vaina protectora de este pelo, ¿no? Entonces esta vaina protectora va a tener precisamente esa función de proteger a los haces de queratina que se proyectan de manera transversal para formar el pelo. Y bueno, como decíamos, miren, anexo a este pelo se encontrará el músculo erector, ¿sí? Ahí está. Las glándulas sebáceas, bueno, pues ya sabemos que una glándula es una invaginación de un epitelio. Entonces, la función de esta glándula va a ser, como lo dice su nombre, producir sebo, ¿sí? Entonces, este sebo va a formar una capa, ¿sí? Un unto sebáceo que va a cubrir a todo nuestro epitelio, a nuestra piel. Entonces la va a cubrir para precisamente aislarla y protegerla. Entonces, sebo o grasa, pues, hay precisamente en toda nuestra piel, ¿sí? En toda la superficie de la piel vamos a encontrar a esta sustancia, que pues, como les digo, tiene la función de aislar. Las glándulas sudoríparas, pues como les digo, van a estar secretando y excretando sustancias, ¿sí? Entonces, pues nosotros vamos a tener dos tipos, las merocrinas y las apocrinas, ¿sí? Entonces, estas merocrinas van a tener una porción secretora, ¿sí? Que va a tener varios tipos de células, células claras, células oscuras y células mioepiteliales. Entonces, estas lo que van a hacer es, pues, excretar, ¿sí? Algunas sustancias, como agua o como también alguna proporción de sebo, ¿sí? Y las sudoríparas apocrinas son glándulas que tienen una mayor proporción de proteínas que de agua.
Entonces, estas apocrinas van a tener una característica bien interesante, ¿sí? Las merocrinas lo único que van a hacer es excretar agua, ¿sí? Para la termorregulación. Y a estas las vamos a encontrar en la extensión de toda nuestra piel. A las apocrinas las vamos a encontrar en sitios bien específicos. Y les digo, estas van a excretar una mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Y de carbohidratos. Y ahí hay una cuestión bien importante. Recuerden que en toda nuestra piel, en toda la superficie de nuestro tegumento, nosotros vamos a encontrar pues que hay agentes biológicos, ¿sí? Que no pueden atravesar esa barrera. Entonces se están desarrollando en nuestra piel. En las glándulas, perdón, en el exterior de las glándulas apocrinas, vamos a encontrar pues sí una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces esas bacterias van a aprovechar, ¿sí? A esas proteínas y a esos carbohidratos como fuentes de energía, ¿sí? Y las van a metabolizar. Entonces, las van a metabolizar, las van a utilizar como una fuente de energía y van a excretar sus metabolitos, ¿sí? Van a excretar sus metabolitos. Entonces, lo que van a hacer estos metabolitos es, pues, almacenarse alrededor de esas, glándulas y pues eso es lo que produce el mal olor, ¿sí? Sobre todo en estas glándulas. ¿Dónde encontramos estas glándulas apocrinas? Las vamos a encontrar sobre todo en las axilas, en la región pélvica y en la región perianal, ¿sí? Aquí nos ponen en el monte de Venus, pero también en la región pélvica de los hombres, ¿sí? Por eso estas regiones, las axilas, la región pélvica, la región perianal, tienen, pues como les digo, un olor bastante característico, ¿no? Por el producto de la excreción de las bacterias que llegan a colonizar este tipo de tejidos, ¿sí? Bueno, entonces, pues las merocrinas las vamos a encontrar en la extensión de todo nuestro tegumento. Y las apocrinas las vamos a encontrar en sitios bien específicos, ¿sí? Las uñas, pues estas uñas ya son simplemente placas de queratina, láminas de queratina, que igual se encuentran en estructuras bien características de nuestro cuerpo. Se van a encontrar en la superficie del dorso de la mano o del pie, ¿sí? A nivel de las falanges distales. Entonces, estas falanges distales, van a tener, como les digo, van a estar formadas por una placa de queratina. Y esta placa de queratina se va a ir extendiendo de manera transversal para formar precisamente la uña, ¿no? Entonces esta uña, como les digo, nace a nivel de la dermis y se proyecta por la epidermis, ¿sí? Para proteger algunas estructuras. En los seres humanos, pues ya no tiene una función muy característica, porque tampoco es como que se necesite una gran protección a nivel de esta estructura, ¿verdad? En otros, en otras especies animales tiene una función, pues, en la depredación, ¿sí? Para la captura o para la eliminación de las presas que pudieran, estar cazando esas otras, especies animales. Pero en el hombre, pues, ya no tiene una función muy específica, ¿no? Pero bueno, aquí encontramos, pues, esas, estructuras características. Vamos a encontrar la mayor superficie de la uña, que es la lámina ungueal, ¿sí? Esto de ungueal nos hace referencia a la uña, ¿no? El pliegue lateral, que es el límite precisamente lateral de esta uña. Una pequeña curva bien característica que marca el sitio de crecimiento de la uña, ¿sí? Que es la lúnula, ¿sí? Y la parte más interna, que se proyecta pues también hacia transversal, que es la cutícula, ¿sí? Entonces, pues tiene una función bien, perdón, una estructura bien característica, muy simple, ya saben, no es otra cosa más que una lámina o una placa de queratina, ¿sí? Y una función protectora, pues que en realidad no es 100% necesaria en el hombre, ¿sale? Bueno, pues entonces ahí está, todo lo que tiene que ver con los anexos cutáneos, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. Terminamos con el sistema tegumentario, ¿sí? Les digo, este fue un tema rapidito, un tema que pues es muy simple, muy fácil de entender y pues rápido lo pudimos terminar, ¿sí? Entonces quiero que veamos otro que también es muy rápido, ¿sí? Muy rápido y que va a ser muy simple.
en cuestión de los temas que comprenden. Entonces vamos a ver ahora el sistema endocrino, ¿sí? En un momento mientras les abro la presentación. Y bueno, igual, comencé unos minutillos en lo que continuamos. Vamos a terminar rápido, ¿eh? Este tema ya es rapidísimo.
Bueno, pues vamos a continuar y a terminar. Ya este tema es rápido, ¿sí? Es un